Buenas tardes, bienvenidos. La deuda es con el pueblo, frente a una inflación que viaja en moto, esa moto que veíamos recién, y salarios que van de otra manera mucho más lenta. Por supuesto que se ha establecido una brecha cada vez angustiante para el pueblo. Y entonces hay una deuda muy grande que viene de los tiempos del neoliberalismo de una manera muy especial. Así se perdieron 20 puntos. El gobierno empató hasta julio, más o menos, en lo propio, sin poder descontar nada de lo que se había perdido por parte de los trabajadores del 2019, del 2015 al 2019. Hasta el 2021 esto no se ha podido corregir, pero por lo menos no se estaba perdiendo más. La situación ahora es de mucha angustia y esa deuda intenta paliarla de alguna forma el gobierno con este bono de 45.000 pesos. Demostración fehaciente de cómo están las cosas es la cola que se formó, es la cantidad de gente que se ha anotado. Vean ustedes los testimonios que recogimos hoy, porque esto marca claramente un serio problema cuando está terminando el tercer año del gobierno que empezó en el 2019. ¿Por qué viene a pedir el plan? Cuéntenos. Porque no tengo nada de beneficio en ningún lado. Claro. ¿Estás sin trabajo hace cuánto tiempo? Desde abril. Con la situación de inflación que hay, lo necesito realmente. Y bueno, principalmente por eso, o sea... ¿Cuánto hace que no tenés ingreso? Hace años, muchos años. Tengo 63 años, no estoy jubilada gracias a Macri. Macri no me dio la posibilidad de jubilarme. Y estoy tratando de sacar estoy pagando un monotributo para ver si a fin de año o principio del año que viene me puedo jubilar. Yo hace más de 20 años que estoy acá y no, hasta el momento no. Y me quedé así en situación de calle. ¿Tienes familia allá en Tucumán? Tengo mi vieja, mis hermanas, tengo todo, sí. No tengo ningún ingreso, por eso que estoy acá, para una ayuda. Es una situación muy preocupante, agigantada por la presencia de ese gobierno neoliberal 2015-2019. Una barbaridad. Miren lo que dice esa señora. Ni siquiera pudo acceder desde su humildad a una jubilación. Le habían quitado la moratoria. Le habían quitado la posibilidad de acceder a años en los cuales por lo menos tuviera lo elemental, tuviera los alimentos. Esto es lo que pasó en la Argentina hasta el 2019, pero, y por eso perdieron de la forma en que cayeron en las elecciones, pero el gobierno actual poco pudo aportar a esta situación. Es verdad, hay que reconocerle que no se perdió 5, 10 puntos, 2 puntos abajo, pero se suman en la recuperación que no se pudo concretar a aquella derrota espantosa de los trabajadores. Miren ustedes esto que le pedimos a la doctora Julia Estrada del CEPA de una manera especial, en una placa que nos habla con claridad de cómo están las cosas. Diciembre del 2015, del 19 y octubre del 2022. El salario mínimo era de 5.588 en dólares, estaba en $420. En diciembre del 2019, en 268. En octubre del 2022, 339. La inflación, 22-23%. En los cálculos de Todesca, del INDEC, diciembre del 2015, 54% en el 2019, 83% en el 2022. ¿Cómo puede alguien de trabajo sobrellevar esto? ¿Y cuánto pueden hacerlo aquellos que hace años, como ese joven, que nunca ha tenido prácticamente trabajo? La pobreza, en diciembre del 2015, según cifra, 29%, bajó, es decir, aumentó en realidad a 35,50 y está en estos momentos en 36,50. Pagan ganancias sobre el total el 10% en diciembre del 2015, el 25% al terminar el 2019, la gran estafa macrista, y el 10% ahora, nuevamente en la actualidad. Pero el drama es lo que va a venir para la Argentina. Y la verdad que no quiero castigarlo demasiado, pero quiero apelar a la lucidez y al conocimiento de ustedes. Es nuestra responsabilidad. Esta placa también nos la envió el CEPA y agradecemos muchísimo. Esta es la deuda que tiene que afrontar la Argentina en los próximos años. Esto es tremendo. Unos 5.000 millones de dólares en el 2022. Poquito más en el 2023. Pero mire lo que empieza en 2024. Esta negociación con el Fondo Monetario Internacional que nunca nos gustó, que no tuvo la lucha política que correspondía y solamente se fueron con el lápiz a los arreglos técnicos. Mire usted lo que sucede en 2024, 2025, y esas torres brutales son 2027, 28, 29, 30, 31. Y después una pequeña baja hasta el 35, la deuda va a estar vigente hasta el 2041. Esta es una situación verdaderamente dramática, de la que anoche Amado Boudou y Peretti hablaban en Caníbales y lo hacían con mucha precisión.
La soberanía está directamente unida con la justicia social. Cada vez que viajamos a Washington, al FMI, al Fondo Monetario, dejamos un pedacito de calidad de vida de los trabajadores en la República Argentina. Eso es matemático. Lo que no tengo ninguna duda que hay que rediscutir el acuerdo con el fondo, que no va más, porque eso nos lleva al precipicio. Mirá, hasta el fondo reconoce, muchas de nosotras y nosotros estamos convencidos que fue un mal acuerdo. Que Guzmán hizo un desastre durante 2 años y pico y nos llevó a esa situación donde la Argentina firmó un acuerdo que era malo y que durante 2 años y medio no cuidó los excedentes comerciales que nos hubieran permitido no tener un acuerdo con el fondo, sino pagar los vencimientos que había y seguir adelante discutiendo. Bueno, es una situación que ya no está. Que la guerra le ha costado $5.000 millones de dólares adicionales a la República Argentina. Bueno, esto necesita una renegociación ya, que modifique los términos del acuerdo con el fondo, y en esa modificación del acuerdo habrá que volver a discutir la sobretasa, los plazos, todas las cuestiones que saldó muy mal Guzmán, muy mal, no mal. Sí, pero no será con Massa diciéndole amén a todos los requerimientos del Fondo Monetario Internacional y felicitado por el fondo, como se vuelve cada vez que va a Washington, que podrán solucionarse los temas. El gobierno perdió años, los 2 primeros años, sin explotar lo que políticamente correspondía frente al Fondo Monetario Internacional. Debió jugar de otra manera, completamente distinto. Fue discutiendo, fue dejándola pasar y se puso a hacer números. En los números ganan eso siempre. Vea otra vez la placa, porque esto tiene que quedar en su mente. Piense quién va a pagar esto. No lo quieren pagar los cerealeros, no lo quieren pagar los empresarios, no lo quieren pagar los jueces. Mire lo que hay que afrontar. ¿Cómo van a hacer? Lo va a pagar el pueblo otra vez. Lo va a pagar con la educación, lo va a pagar con la salud y lo va a pagar con los alimentos. Porque, por otra parte, no solamente que no quieren poner nada a los empresarios, sino que le quieren seguir sacando a la gente. Es muy malo el panorama que se presenta para aquellos años. Y hay que decirlo, uno quisiera mostrar las cosas de otra manera. Hay índices positivos, pero que comparado con esto se pierden un poco, se diluyen. La industria está progresando en forma notable, el empleo se ha recuperado, pero el salario no. Y en esa situación hay que afrontar todo lo que viene de la deuda con el maldito Fondo Monetario Internacional traído por el neoliberalismo mediático y político de la República Argentina. Es criminal lo que ha hecho Macri. Cada día que lo veo decir algo a Macri, aumenta la indignación y la impotencia, la indefensión frente a un personaje que ha hecho un daño tan pero tan grande. Ahí está documentado por esa placa. Eso lo hizo él. Eso llevó a cabo en esos años en los que estuvo gobernando para una élite a la que le dio no pagar las retenciones, a la que le dio todo tipo de ganancias, porque es su gente, porque es su pertenencia. Arruinó a los jubilados, a los trabajadores, al pueblo argentino, a las empresas. Todavía sigue hablando, él y quienes son sus adláteres. Parece mentira que pueda ocurrirnos esto en la Argentina. Y el nuevo gobierno no fue a la lucha política. Tenía que encararlo al Fondo Monetario Internacional de otra manera. Decirle, señores, ustedes son unos delincuentes, pero de verdad que lo son. Son una banda internacional. El otro día, con gracia, un humorista adelantaba lo que yo iba a decir sobre lo de Telefe, el Gran Hermano, y las acusaciones que aparecieron de un personaje contra el presidente de la República. Es que uno se torna previsible. Hasta yo me reí con la ocurrencia, porque ¿qué va a decir uno frente a esta situación? Usted puede, a las 2 de la tarde de cada día más o menos, imaginar cuál sería el comentario y el recorrido frente a este tipo de temas. Hablamos del Fondo Monetario Internacional, hablamos de una estafa, hablamos de una banda de delincuentes y hablamos de la indefensión que tuvo el gobierno, de la falta de decisión política para ir a todos los foros internacionales. En medio de la pandemia, además, venía bien en ese aspecto la pandemia para que el gobierno fuera y dijera, señores, no podemos hablar con el Fondo Monetario Internacional por 5, por 10 años, pero de nada podemos hablar. Y a la deuda le tienen que hacer una quita, no el aumento de intereses como ocurre actualmente y como se ha aceptado otra vez por el gobierno. Con lo cual es una tristeza. Pero esto aumenta porque ninguno de los sectores que tienen poder en la Argentina, poder económico, quieren hacerse cargo de nada. Usted habla de un impuesto a la renta especial, no quieren. Usted habla de un impuesto por una única vez a los que tienen más de 200 millones de pesos. No se puede hablar de ese tema porque no quieren nada, no les viene bien nada. Usted les dice congelen los precios y al otro día mandan el 10, el 15, el 20% más los empresarios. Usted dice, tenemos que pagar el dólar 140 pesos para la soja. Y ellos dicen, no, quiero un dólar de 200 pesos y hay que dárselo, lamentablemente. Yo quisiera probar alguna vez
pero uno es uno. Y quizás es más fácil que estando en el gobierno, pero hacer el intento una vez de no dejarse doblegar, porque siempre va a ser así. De nuevo habrá que negociar cuando haya otra vez que exportar. Y eso van a pedir $1 200, 250, 300 y habrá que dárselos y después no basta con la queja. Y luego vienen los jueces. Ganan millonadas de pesos en una etapa en que la justicia solamente es superada en el descrédito por los medios de comunicación dominantes. Pero la justicia está por el piso. Y cuando la han llevado a ese lugar, no quiere ni siquiera ceder desde el privilegio que implica no pagar ganancias frente al resto de los trabajadores, que no son trabajadores. Verá usted lo que está diciendo el ministro Soria al respecto. Este es un tema que hace casi 90 años, lamentablemente, en la justicia argentina se viene debatiendo esto. En el mundo entero esto ya no se debate, salvo aquí con los jueces y los funcionarios judiciales en Argentina. En el resto del mundo es un tema totalmente resuelto, el tema de que los magistrados dejen de tener este tipo de privilegios. Bien, me pide en 30 segundos el canal con Massa hablando del Ahora 30. Ahí va. Las cadenas físicas. Obviamente las grandes cadenas de retail, pero también queremos los pequeños comercios y queremos que sea con venta física. No porque estemos en contra de la venta electrónica, sino porque la venta física nos mueve los centros comerciales de cada barrio, nos mueve el trabajo de nuestros trabajadores en cada una de las cadenas comerciales y nos permite generar mayor movimiento en el mercado interno. Los locales que adhirieron ya están con el programa en marcha, los que vayan a adherir tienen la posibilidad de hacerlo a través del link. Hoy ya hay 1.400 bocas en todo el país y obviamente también agradecerle a la Asociación de Supermercados que, digamos, de alguna manera nos da la posibilidad de usar esos espacios para llevar adelante el programa. Lo más importante es que son productos nacionales, es trabajo nacional. Piensen ustedes que estamos hablando entre la cadena de valor del sector electrodomésticos y la cadena de valor comercial de 30.000 y 30.000 empleos, entre directos e indirectos, que se protegen, que se fortalecen y que además nos dan la oportunidad de garantizar para adelante trabajo y nos dan la posibilidad de garantizarle a nuestros trabajadores la oportunidad de participar en un negocio que muchas veces se hace de manera electrónica, pero que pretendemos que esta vez se haga en cada uno de los centros comerciales. La deuda es con el pueblo y saldarla con el Ahora 30 no va a ser fácil. Le recuerdo esa placa que tomamos del CEPA sobre la deuda que la Argentina tiene que pagar en los próximos años. A esto es que acaba de decirle Massa al Fondo Monetario Internacional, amén. Y esto es imposible. Tendrían que saberlo, tendrían que luchar, tiene que saltar por el aire el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hagámoslo otra vez, porque está muy bien lo de la Hora 30, es un alivio siempre. Todo lo que pueda aliviar la situación de la gente valdrá la pena, pero esta es la situación y a esto le dijeron que sí. Y al dólar 200 pesos, al dólar soja también le dijeron que sí. Y en consecuencia, después, tratar de solucionarlo con el Ahora 30 es una cosa muy difícil. Se juega contra adversarios que son poderosos y que son crueles, que son tremendos. Mire usted, ahora, acompáñeme con el diario Clarín, cuando contaba, por supuesto, jugando a favor de que no paguen ganancia a los jueces, porque son sus jueces. Entonces los favorece de cualquier manera. Son los jueces sobre los que ellos mandan para que vaya contra cualquier gobierno progresista o que se intente progresista que tenga la Argentina. La Corte apoyó el reclamo de los jueces contra el pago de ganancias. Muy bien, quitemos eso y ahora veamos lo que han dicho estos verdaderos truanes de la Corte Suprema de Justicia. Truán es una palabra a la que usted puede ponerle un sinónimo, pero difícilmente salga del significado que tiene esa palabra, porque mire lo que ellos han dicho. Vamos a empezar por Lorenzetti. ¿Qué ha dicho Lorenzetti sobre el pago de ganancias de los jueces? Yo en particular lo he expresado cuando fui confirmado en el Senado, favorable a la modificación, o sea que todos paguemos el impuesto a la ganancia. Lo que pasa es que dentro del Poder Judicial hay diferentes visiones. Y además... Bueno, por supuesto que él estaba de acuerdo con que se pagara el impuesto a las ganancias.
Eso decía Lorenzetti. Ahora la Corte está jugando de una manera completamente distinta. Para que usted vea que Lorenzetti no es el único, y Maqueda no hablará porque no habla mucho, es un vaqueano Maqueda, y porque además creo que estaba algo indispuesto en la salud por un accidente que tuvo. Mire Rosati diciendo lo mismo que Lorenzetti, y vaya usted buscándole un sinónimo a la palabra que yo he empleado, porque con franqueza, todas las que se me ocurren son muy malas. ¿Cómo ve el tema de ganancias por parte de los jueces? Bueno, yo ya me expedí sobre eso, porque fui con juez de la Corte y en un caso que debimos fallar, los conjueces son los que reemplazan a los jueces, ¿no es cierto?, cuando ellos no pueden actuar porque tienen alguna situación de incompatibilidad. Me expresé en favor de que los jueces deben pagar el impuesto a las ganancias, ¿verdad? Entonces eso ya es algo, además lo tengo dicho en mis libros. Bueno, esto es lo que dijo Lorenzetti y lo que dijo Rosati. Lo quiere ver a Rosenkrantz. Ahora están hablando los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que cuando el gobierno va con ese proyecto dicen estamos en desacuerdo que haya que pagar ganancias. Por supuesto, cuando hacían esta declaración era otro tiempo político y con ese tiempo político ellos juegan. Son unos desvergonzados. Perdónenme que sigo poniendo yo las palabras, aspirando a que ustedes también en su casa trabajen ahí de ciudadano y cataloguen a estos hombres que manejan nada menos que la Corte Suprema de Justicia, sin el mínimo sentido del honor, sin pundonor y sin pudor. Y todo lo que rime con estas palabras. Ahora escúchelo a Rosenkrantz. ¿Está dispuesto usted a asumir un compromiso público frente al Senado de la Nación que si este Senado le da el acuerdo para integrar la Corte Suprema de Justicia, voluntariamente va a pagar el impuesto a las ganancias? La verdadera pregunta es la que me hizo al final, pero ahí voy. Pero yo creo que esto es muy importante. Los jueces hoy no están incumpliendo una obligación. Los jueces hoy no tienen la obligación de pagar impuesto a las ganancias. Yo le diría, yo estoy dispuesto a pagar los impuestos y voy a militar para que el Poder Judicial pague impuestos. Voy a militar. Eso le dijo a los senadores. Los senadores que representan al pueblo. Les tomó el pelo a todos. Nos tomó el pelo. Se burló de nosotros. Estaba queriendo ser juez integrante de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ¿qué podía esperarse de quienes habían aceptado la designación a dedo, como Rosenkrantz y Rosati? Quiero que le conste esto, a su trabajo de ciudadano, saber que los integrantes de la Corte Suprema, que junto con Clarín y con La Nación, son los voceros de la injusticia que se cometería si los jueces pagan ganancias que ellos dijeron para entrar a la Corte, cuando ya eran integrantes de la Corte, en todos los momentos que estaban de acuerdo que sí, que los jueces tenían que pagar ganancias. Nos han mentido en la cara durante todo el tiempo, como lo hacen por otra parte con todos los temas. ¿Cuánto se recaudaría si pagaran los jueces ganancias de sus 2 millones de pesos, se les descontara lo que corresponde? ¿Cuánto podría recaudar el Estado, pregunta Valentina Castro, una politóloga, en sus cuentas públicas, si se quitara la exención del pago de ganancias a los magistrados judiciales? 237.000 millones de pesos en 2023. Es una cifra equivalente a lo que se logró recaudar con el aporte extraordinario. Hoy, Máximo Kirchner estuvo hablando con Roberto Navarro, le decíamos suerte en los emprendimientos televisivos y demás, a nuestro estimado colega, y vamos a ponerlo en placas, lo que declaró Máximo, 2 o 3 de las apreciaciones. Esta tiene que ver con la política. Máximo Kirchner, hoy con Roberto diciendo, tenés un mundo que estalla en los precios, un Estado que el macrismo destrozó, y nosotros que nos quedamos a mitad de camino. Vaya si se quedaron a mitad de camino. Hay sectores económicos que se creen más importantes que su propio país. Ahora vamos a escucharla en la vereda opuesta a Patricia Bullrich. Recuerde siempre el cuadro que hemos mencionado de la deuda que se viene. ¿A qué quiere llegar Bullrich? ¿A qué quiere llegar Macri? ¿O a qué querría llegar cualesquiera de los candidatos de la derecha? A pagarle al Fondo Monetario Internacional como corresponde, porque el fondo tiene la sospecha quizás de que si gana otra vez algo referido a la izquierda, ya no me animo tanto a decir la izquierda, algo que tenga que ver con eso, les provoca la sospecha de que en algún momento van a patear el tablero, porque te lo tienen que patear, mañana lo tendrían que hacer, en vez de ir a Washington, cenar rico, pasarlo muy bien y decirle amén a Georgina.
Cuando tendrían que decirle, mira, no podemos. Ya la gente lo está pasando muy mal, estamos dando un bono para ver si llegamos a fin de año con un plato de comida en la mesa. Es atroz lo que nos hizo el Fondo Monetario Internacional, y está la guerra, y estuvo la pandemia. ¿Qué más quieren de nuestros países emergentes, como ustedes le llaman? Eso es lo que habría que hacer. Entonces sospechan que en algún momento puede ocurrir, porque tiene que pasar eso. En consecuencia, saltaría todo por los aires. Por lo tanto, ellos lo que quieren es un gobierno que sea de derecha. Un gobierno de derecha que les asegure que de todas maneras no tiene ningún problema. ¿Qué inconveniente tiene Patricia Bullrich en hambrear a la gente? Ninguno. Después va y le mete bala. Hay que meterle bala, como diría ella, como diría Esper, Milei y toda esa gente. Escuchemos a Patricia Bullrich decir que va a ir a full, si ella es presidenta, por la austeridad. Así le llaman al ajuste y al hambre. Si a mí me toca presidir el país, la austeridad va a ser total y absoluta. Total, porque creo que la ejemplaridad va a ser lo que te va a permitir decirle a todos los argentinos que el primer ejemplo empieza por tu propia conducta. No es a todos los argentinos, es al fondo al que le quieren decir que quédese tranquilo que nosotros sí le vamos a pagar. Porque ¿qué problema tiene la derecha en hambrear a la gente? ¿Qué problema tiene la derecha con que en vez de 36 sea 48, o sea 52% como era en el 2002-2003? Todo lo que hicieron en los años 90, eso que de vez en cuando TN y La Nación Más llevan a caballo para defender, todo aquello provocó lo que ya sabemos. No tiene ningún tipo de problemas con eso. Y por lo tanto, el fondo seguirá queriendo ese tipo de gobierno. Usted se acuerda que la deuda con el fondo era para sostener el fracasado rotundamente gobierno de derecha, fracasado para el pueblo, para la élite, por supuesto, un verdadero éxito. Habrá que hacer algo que sugieren Pichetto, un maestro en ese sentido, y Esper, que lo sigue y que tiene los mismos sentimientos que Pichetto. Hay que dinamitar, por ejemplo, el conurbano, y terminar con esa historia de gente que quiere trabajar y comer. Trabajar sí, comer un poco más salteado si fuera posible, y si no, dinamita. La verdad, habría que dinamitar todo, que todo vuele por el aire. ¿Te parece gobernable Buenos Aires? Así como está hoy, con su conurbano indómito, lleno del principal cinturón de pobreza. Es como la Argentina, sin reforma, sin dinamitar a la Argentina, sin dinamitar a la provincia de Buenos Aires, nada es viable en Argentina. Ni Salta es viable en Argentina, ni Formosa, no hay nada viable. Métanle dinamita, terminen con la gente. Muchas veces han hablado de hacerla explotar a la generosa provincia de Buenos Aires, al maravilloso conurbano de donde vienen millones de personas cada día a trabajar, moviéndose por la provincia o hacia la capital federal, donde están los jujeños, los patagónicos, los cordobeses, todos aquellos que encontraron el refugio de más o menos estar más cerca del trabajo y de ciertos bienes que el capitalismo les muestra permanentemente pero que nunca les da. La provincia de Buenos Aires es una maravilla, es un orgullo desde lo humano, con sus puertas abiertas, con su salud para la gente, con la educación para la gente, con los cientos de escuelas que, por ejemplo, ahora se están construyendo. Mientras aquí, en vez de construir una escuela, en la ciudad más rica del país, lo que hacen es darles palo a los maestros y verá más adelante a los padres de los alumnos que de vez en cuando, porque la comida es una vergüenza, porque viven entre ratas o porque el techo se les viene encima, para tomar conciencia de esto 3 o 4 días hacen una toma de colegios. Otra manera de decir lo que Pichetto y bueno, me salió Esperpento, quise decir Esper. Lo que se puede decir de otra manera, como lo hace Santilli, es hablar de una reforma laboral. ¿Usted puede creer que hablen de una reforma laboral pagándole a los trabajadores lo que hoy día le pagan? ¿Qué más reforma que la que de hecho tenemos hoy día en la Argentina pueden pedir? El kirchnerismo, ¿qué dice? Ojo, se viene Juntos por el Cambio y se viene la reforma laboral. Por supuesto que se viene la reforma laboral. Necesitamos una reforma laboral. ¿Por qué? Porque la ley laboral que tenemos hoy va en contra del empleador y del que está buscando empleo. La ley laboral que tenemos hoy va en contra de la producción, va en contra del trabajo, va en contra de todas nuestras familias. ¿Por qué? Por lo que recién hablabas vos. Porque nuestros hijos, nuestros jóvenes se quieren ir, porque acá no hay futuro.
en este país no ve futuro. En eso estamos trabajando con Diego. Son muy crueles, además de todo lo que como persona puedan inspirar por chanta, por mentirosos, por lo que uno sabe de la trayectoria que cada uno ha tenido, cada uno de ellos en la vida política. Pero además, desde lo humano, son muy crueles. Mire lo que ha pasado con los salarios, cuando dicen reforma laboral. Esto también, muchas gracias al CEPA, lo tuvimos trabajando muchísimo con nuestros pedidos. Anticipación, participación de los trabajadores y excedente apropiado por las empresas. ¿Cuál es la línea de los empresarios, piensa usted? Bueno, la roja. ¿Y cuál es la línea de los trabajadores, cree usted? La azul. Esto es lo que ha sucedido. Mire cómo estaban, cómo se les entregó 2015, 2016, 2017. Mire cómo se abrió hacia el 2019. Mire lo que pasó en el 2021, tiempo de pandemia. Y mire ahora lo poquito que se ha cerrado. Esta es una situación de mucha desgracia. Qué lejos que estamos del 50-50 del que hablaba, y lo mostrábamos hace unos días, Cristina Fernández de Kirchner. La igualdad está indisolublemente ligada a la libertad. No funciona la una sin la otra. ¿Por qué? Porque para ser igual o para tener libertad tengo que tener la posibilidad de elegir lo que quiero ser. Para elegir lo que quiero ser, si quiero ser obrero, si quiero ser estudiante o si no quiero ser nada, simplemente tengo que tener la posibilidad económica y social de elegir, no la condena de por ser hija de un obrero, ser siempre obrero, o ser la hija de un pobre, ser siempre pobre. Precisamente todas nuestras ideas, no solamente las de ahora, sino las de nuestra juventud, fueron encaminadas y orientadas a eso, a lograr igualdad, a promover la redistribución del ingreso, de manera tal, y esto es un poco ya más peronista, la participación de los trabajadores en el PBI, con el modelo del 50-50, el 50% para el capital y el 50% para el trabajo. A la señora se le fue la mano, porque no fue 50-50, fue 52%, 51.8% para la clase trabajadora y el resto para el capital, que no es poco, por supuesto, siendo muchos menos como son que aquello que referimos con la palabra pueblo. Pero eso se consiguió y estamos lejos. El neoliberalismo, el macrismo, terminó con esa posibilidad y todavía no se ha podido reencontrar el camino por parte del gobierno, con todo lo que le ha pasado y también con los errores cometidos por el tiempo que se perdió, como ya hemos mencionado, y no quiero ser redundante. En la nota con Navarro, Máximo Kirchner, ya que estábamos mirando a Cristina, dijo que no cree que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata el año próximo. Veamos la frase: hoy por hoy no tiene candidatos el peronismo. Alberto dijo que sí, Massa dijo que no, y creo que Cristina tampoco va a ser. El desgaste es muy grande en una presidencia. Bueno, más grande es el desgaste en una vicepresidencia en la cual tiene que tolerar que se hagan cosas que no comparte. Eso es mucho más sufrimiento que hacerse cargo de la presidencia y meterle para adelante con los sueños. Es lo que hizo hasta el 2015. Y eso seguramente era mucho más aliviador para Cristina Fernández de Kirchner que ser ahora vicepresidenta, pero en desacuerdo con la mayor parte de las cosas que se han hecho por el gobierno que ella ayudó a que se sentara, impulsó directamente a que se sentara allí. De todas maneras, con respeto por lo que dice Máximo Kirchner, yo me tomaría un tiempo. Estos meses que transcurren, los tiempos políticos y su evolución son muy distintos. Y entiendo que Cristina Fernández, a través nada menos que de su hijo, nos diga que no va a ser candidata porque sabe usted lo que ocurriría en la Argentina si en estos momentos se hiciera un anuncio en contrario. No puedo pensarlo un instante. Sería una situación de enorme confrontación. Por lo tanto, se mantendrá allí, como ocurrió para el 2017. ¿Se acuerda cuando todos nos hacíamos la pregunta? En este canal hicimos una nota con Daniela Ballester, con Gustavo Silvestre y con Roberto Navarro, con ella, y todo lo que queríamos saber era si iba a ser candidata o no. Y no soltó prenda. Porque estas cosas quizás ella misma no las sabe. ¿Qué pasa con los tiempos políticos? ¿Qué pasa con su salud? ¿Qué pasa con sus ganas de servir al país? ¿Se va a ir a Calafate, como nos preguntábamos en algún momento, a una vida de jubilada? Es difícil pensarlo de esa manera, sobre todo sabiendo qué país habrá si llega a gobernar la derecha, porque ella no es candidata, lo cual no implica que siendo candidata vaya a ser de otra manera. Mire usted,
lo que hacen desde la derecha. ¿Usted puede creer que son capaces de decir que está de moda querer bajar los impuestos a los ricos? Esto es lo que dice Clarín. Mire, ¿por qué fracasan las propuestas libertarias? Esto viene de la mano de lo que le pasó a la primera ministra británica. ¿Por qué fracasan las propuestas libertarias para bajar impuestos? La crisis en Gran Bretaña por la baja de impuestos pone en duda una teoría de moda. ¡Qué sinvergüenzas! Mañeto para abajo todos ellos. Esto también es previsible. Le digo a mi amigo que lo diga todas las tardes, porque es necesario. Por lo menos para nuestra manera de hacer las cosas, si no, nos quedaríamos jubilados también nosotros en nuestra casa. Sí, la lucha es previsible en estos sentidos. Muchas cosas, mire, es factible que vayamos, cuando vemos Clarín, a pensar en mafia y que demostremos que son una mafia, que son capaces de crear la cultura de que el taxista, no todos por supuesto, se dé vuelta cuando uno viaja y diga, qué suerte que ahora se está terminando esto de quererle aumentar el impuesto a los ricos, pero qué lástima que los quieren bajar no pueden. Es que consiguen cosas increíbles, ya no solamente la cosa cultural del capitalismo, sino la forma de horadar, la capacidad de raciocinio de millones de personas que tienen estos bárbaros del periodismo. Por el contrario, esta tapa del diario El País de España es interesante, porque mire lo que está pasando en el mundo. Esta es la tapa del diario El País. Duro golpe al poder adquisitivo. La capacidad de compra de los salarios en la zona euro baja un 6% en un año. Mire lo que ocurre en Hungría con los salarios de los docentes. Vayamos a dar una vueltita, como nos gusta en cada programa, por el mundo para entenderlo y de esa manera también echar un vistazo a nuestra aldea. Protestan en Hungría por mejoras salariales para los docentes. ¿Conoce el tema? La marcha contó con maestros, padres, mirá si los toma Rodríguez Larreta, y estudiantes que rechazaron las amenazas de despido para los docentes que se sumen a la protesta. Miren lo que era la misma, no era una cosita sencilla, estaban protestando en serio. En Hungría, los docentes, podemos verlo, ahí están, son unos cuantos. Mire usted, los docentes. Recuerdo una marcha maravillosa, creo que esta misma fotografía era por Entre Ríos. Esto es, mire qué maravilla, Budapest. El puente San Carlos. Bueno, ahí están ellos, miles y miles, protestando, porque el mundo, pero ya van a ver, ya les va a aparecer un Rodríguez Larreta, que a todos esos me los pone de pie juntitos en la calle, inmediatamente. Bueno, la imagen vale la pena repetirla porque esto extasia en la belleza de Budapest. Pero estábamos hablando de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, con los docentes, con los alumnos. Miren lo que han hecho en Buenos Aires. Le han mandado multas, no, denuncias a 366 padres. La ciudad denuncia por 50 millones a padres de alumnos. Pone 50 millones para que las viandas sean como la gente. Pone 20 millones más para arreglar los techos y pone un poco más de plata para poner un raticida. Y no vas a tener que amenazar a la gente de esta manera tan cobarde, desde ese poder alimentado por los medios de comunicación, por toda la derecha, ladrona, que se quiere quedar absolutamente con todo. Miren ustedes lo que dice el nuevo primer ministro de Gran Bretaña, porque Liz Truss se evaporó, la ministra que menos duró, con eso de quererle quitar impuestos a los más ricos. Y pasó la moda, diría Clarín. Qué cosa, qué barbaridad. Estábamos en lo mejor de nuestras vidas. Quitarle impuestos a los más ricos. Y de repente, mire usted lo que sucede con Liz Truss. Y viene Rishi Sunak, se llama, multimillonario, que creo que es en este video que lo tenemos diciendo que no tiene un solo amigo en la clase trabajadora. Why, when you were young, did you say you had no working class friends? I mean, Andrew, we all say silly things when we're students, but I've talked about my background. My family, as you said, were welcomed here as migrants. No, we know that. I feel I almost know them personally myself. I've heard so much about. So it was just wrong when you said that. You know, I'm glad. I grew up working in my mum's pharmacy. No, we know all that. And you don't grow up doing that unless you actually interact with lots of people. And I spent my time making sure that we served our community. And my parents worked incredibly hard to provide opportunities for me. El nuevo ministro
Y nosotros que vamos a hablar ahora del atentado político contra Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Tailade hizo un video que viene a resignificar esa foto terriblemente dolorosa. Algo urdido, dice La Nación, dice Clarín, por Cristina Fernández de Kirchner, un plan para levantar la imagen. Esa es la fotografía central y la prueba que tienen Clarín y Nación de que efectivamente era un armado, dado que la bala no salió. En medio de toda esta tristeza, lo que hace Tailade tiene hasta una pizca de humor, aunque no haya intentado eso, porque es notable advertir cómo el atentado es profundamente político, cómo colaboran los medios, a los que vamos a observar después, y cómo participa el PRO, de qué manera. Esto vale muchísimo como una prueba que nos invita a reflexionar y a entender. La Bullrich, que salió a bancar a Eduardo Prestofilippo después de que amenazara de muerte a Cristina. El Presto, que tuvo una relación con la detenida Brenda Uliarte meses antes del intento de asesinato. La Uliarte, que el 27 de agosto le dijo a una amiga que había mandado a un tipo a matar a Cristina. El tipo, que era el detenido Fernando Sabaj Montiel. El Sabaj Montiel, que intentó matar a Cristina y que pidió que su abogado se lo consiga Hernán Carroll. El Carroll, que fundó Nueva Centroderecha y estuvo en el lanzamiento de la candidatura presidencial de Bullrich en junio pasado. Y también en la apertura del primer local de Halcones Pro, donde también estuvieron Waldo Wolf, el ex espía de la AFI, Manuel Jorge Gorostiaga Danán, el Gorostiaga, que está imputado junto a Eduardo Prestofilippo, Jorge Augusto Griner y Álvaro Sicarelli por haber organizado un acto en pandemia en Parque Chacabuco que tuvo como seguridad a Carroll. El Carroll, que también fue seguridad en el acto del abrazo de Bullrich y Milei. El acto en el que aparecieron las bolsas mortuorias. Las bolsas mortuorias colocadas por Ulises Chaparro. El Chaparro que preside a los jóvenes republicanos apadrinados por Francisco Sánchez. El Sánchez que pidió la pena de muerte para Cristina el día 22 de agosto, el día del alegato del fiscal Luciani, bancado por equipo republicano. El equipo republicano que integra a la detenida Sabrina Basile. La Basile, que aparece con la también integrante del equipo republicano Cristina Luján Romero. La Romero, que está imputada por agredir a 2 legisladoras porteñas en una protesta en la que estuvo junto al detenido Jonathan Morel. No se vaya, hay más todavía. De esto que es un hilvanado como creo que nunca vi en mi vida para entender qué hay detrás del atentado contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner. El Morel, que integra Revolución Federal junto al detenido Leonardo Sosa y al otro detenido Gastón Guerra. El Sosa y el Guerra, que estuvieron el 28 de agosto en el departamento de Ximena de Tesanos Pintos. La Tesanos Pinto, que 2 días después del atentado recibió a Cristina Luján Romero en su departamento. El departamento que comparte con Gladys Benita Egui. La Egui, que es la abogada de Guerra y Sosa, y que el mismo 28 de agosto, cuando nadie la conocía, fue entrevistada por Luis Gasulla. El Gasulla, que también unos días antes del atentado y cuando nadie lo registraba, entrevistó a Gastón Marano. El Marano, que trabajaba para el senador Ignacio Torres, antes de defender al detenido Gabriel Carrizo. El Carrizo, que también es defendido por otra Brenda. Brenda Salva, que trabajaba para la diputada del PRO, Karina Bachey, y que le dio la primera entrevista como abogada de Carrizo también a Luis Gasulla. El Gasulla, que dirige el portal que se tiró sobre la granada cuando se supo que Gorostiaga era agente de la AFI macrista. El Gorostiaga, que junto a Sicarelli y Gasulla hacían un canal de YouTube desaparecido llamado Reunidos. El Reunidos, que si haces clic hoy en cualquiera de sus links, misteriosamente te llevan al canal de Waldo Wolf. El Wolf, que estuvo en el brindis de fin de año de Nuevo Centroderecha, junto a Bullrich. La Bullrich, que tenía de secretario de seguridad a Gerardo Milman. El Milman, que días antes del atentado presentó un proyecto donde habla de un falso ataque a la figura de Cristina y que 5 horas antes del atentado se quejó de que hubieran aumentado la custodia de Cristina. Todas casualidades. Qué manera de haber casualidades, ¿eh? Es una brillante manera de exponer las cosas como son.
Tenemos que cerrar esta primera parte, lo vamos a hacer con Ricardo Nissen, que preside la IGJ y que hoy dijo algo muy importante sobre los Caputo. La familia Caputo que está detrás, está dentro del dinero dado a toda esta violencia. Uno no puede decir que fue para que protagonizaran el atentado, pero sí para que tuvieran sus megáfonos, para que tuvieran su insistencia frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner, frente al Congreso, frente a la Casa Rosada, para que carpinteros como son pudieran hacer una buena guillotina, para llevarlo. Bueno, carpinteros no son, pero de eso figuran. Por lo menos comprarle una guillotina a alguien. Para eso sí, porque ese desorden y ese caos es lo que le sirve a la derecha. Es lo que preconiza la derecha, la mediática y la política de la República Argentina. Hoy Ricardo Nissen, un hombre de mucho valor para enfrentar todo este desastre que el poder real quiere llevar adelante, dijo esto que sobre la familia Caputo es decisivo. Parece que es una sociedad que se constituyó en el 2004 y que nunca tuvo ningún interés en cumplir los requisitos, las obligaciones y las cargas que tiene con la Inspección de Justicia. La Inspección de Justicia tiene derecho a reclamarle, y por eso está en la ley, que es obligación de toda la sociedad hacerlo, presentar sus estados contables en forma anual para que puedan ser investigados por la Inspección de Justicia y ser un lugar donde los terceros conozcan el movimiento de las sociedades y puedan contactar con ella, ¿no? En este caso nunca presentó sus estados contables, nunca del 2004, no es que hace 18 años que no presenta los estados contables, es que nunca presentó, nunca jamás. Y en cuanto a por ejemplo, es una sociedad que los socios nunca reciben dividendos, los directores renuncian a los honorarios, es una ficción de sociedad. Yo este fenómeno ya lo advertí como inspector general de justicia en las sociedades de Lewis, por ejemplo, y en las sociedades que Macri tenía para explotar ciertos campos en Salta y creo que en Salta y en Jujuy. Es una operación donde es una manera de actuar donde se cumplen las formalidades de las sociedades, pero que en realidad no suceden. Es tristísimo, pero es así. Vamos a hacer una pausa y en la parte final vamos a tener de nuevo atentados en los Estados Unidos, de esos que se llevan las vidas muchísimas veces de los niños. Vamos a esta pausa y ya venimos. Un poco del mundo. Estamos en el país de la libertad, que debería ser los Estados Unidos según lo que proclaman y lo que dicen en general los aspirantes y payistas de América Latina. Bueno, mire usted lo que pasa en el país de la libertad. Otra vez un atentado. Todos los días ocurren. Voy a pedir el video. El atentado en Missouri, donde en una escuela secundaria mataron a 3 personas, 3 chicos, en una escuela secundaria. Otra vez, lo de siempre. Esto pasó hoy, es una cosa habitual, pero siempre muy, muy dolorosa. Ahora, lo que les voy a comentar llama la atención y mueve a pensar que no están bien de la cabeza algunos de los conductores de ese país. Por ejemplo, el gobernador de Texas. ¿Sabe lo que ha hecho el gobernador de Texas? No limitar las armas en un lugar donde tenemos el tristísimo recuerdo de la escuela de Uvalde, ¿se acuerda? Donde mataron más de 20 chicos, un espanto. Bueno, ahí no hay una orden para limitar el uso de armas, para evitar la compra masiva de armas. ¿Sabe lo que mandaron? Un kit. Vea el destacado. En lugar de regular las armas, Texas pide muestras de ADN para identificar los cuerpos en caso de emergencia. O sea, saber quiénes son los que mueren. En un esfuerzo, dice, por ayudar a los padres a identificar a sus hijos en caso de una emergencia, que sería que los hayan matado o herido, Texas implementó una ley que exige que las escuelas públicas entreguen kits para recolectar muestras de ADN y huellas dactilares de los estudiantes. Esta es la ayuda que dan en este horrendo tema en el que todos los días tienen que lamentar muertes. Mire usted una tal Mayra Flores. Mayra Flores es una republicana, del Partido Republicano quiero decir, inmigrante, ella. Pero mire lo que dice sobre los migrantes. Está muy loco, está muy mal el mundo. The situation we find ourselves in today, both as a nation and as a community, is disturbing. The status quo cannot stand.
We have borders that are being overrun with people and drugs of which are benefiting drug cartels and human smugglers. We have communities where local leaders have abandoned their citizens that elected them to be in that position and are instead standing up and protecting criminals and gang members over mothers and fathers. Es hija de inmigrantes y después habla contra la migración, de esta manera que acabamos de escuchar. Ya viene Gustavo Silvestre, en instante nada más nuestro buque insignia se pone en marcha, va a venir la gente de la IGJ, nada menos, para hablar del tema Caputo y la financiación de los violentos en la República Argentina. Violencia es la pobreza. Vamos a terminar con estas imágenes que marcan lo que está sucediendo en Estados Unidos con los sin techo. Estas son imágenes que no repiten lo del otro día. Estas son otras imágenes en la ciudad de Los Ángeles. Esta es la realidad que se vive. Kilómetros y kilómetros de quienes no tienen dónde vivir en el estado más rico y más poderoso de los Estados Unidos. Si California fuera un país, sería la sexta economía del mundo. Ahí, en el corazón del neoliberalismo, esto es lo que sucede. Amigos, gracias por acompañarnos. Mañana, después de la señora Daniela Ballester, me dará muchísimo gusto estar aquí y presentar a continuación a Gustavo Silvestre. Muchas gracias y hasta mañana, si Dios quiere.